Buenos días a todos. El día de hoy vamos a explicar la ley de Boyle a través de un experimento. Soy la profesora Esther Torres Santillán, docente investigador de la Escuela Superior de Ingeniería Química e Industrias Extractivas del Instituto Politécnico Nacional, que los estaré acompañando en este acceso universal al conocimiento con el objetivo de contribuir a la sociedad por medio de este video, dando las bases para entender de una forma sencilla los conceptos base y el funcionamiento de procesos termodinámicos de los gases ideales y promover las vocaciones científicas tempranas. La comprobación de la ley de Boyle se ve a través de una práctica en el laboratorio de termodinámica básica. El objetivo de esta práctica es que, a partir de datos experimentales de presión y volumen obtenidos en el laboratorio previos, demostrar numérica y gráficamente la veracidad de la ley de Boyle. Bueno, antes de iniciar a explicar la parte de experimentación, vamos a ver algunos fundamentos teóricos para esta práctica. Primeramente, necesitamos recordar lo que es un proceso termodinámico. Un proceso termodinámico es una sucesión de estados termodinámicos en un proceso de acuerdo a las condiciones de presión, volumen y temperatura que interese considerar. Se establece un estado inicial y uno final. Recordemos que un proceso que se lleva a cabo a temperatura constante se le llama isotérmico. Ahora bien, Robert Boyle, químico filósofo británico, investigó la relación entre presión y volumen de los gases. Verificó que al incrementar la presión, el volumen del gas disminuía, o sea que el volumen era inversamente proporcional a la presión. Si nosotros introducimos una constante de proporcionalidad, se puede establecer la igualdad, que el volumen es igual a una constante entre la presión. Por lo tanto, podemos decir que al multiplicar volumen inicial por presión inicial, nos va a dar una constante, y si multiplicamos la presión final por el volumen final, también nos va a dar una constante. Estas constantes deben de ser iguales, por lo tanto se establece la ley de Boyle, en donde podemos decir que a temperatura constante el producto de la presión por el volumen de un gas ideal es constante. Otra manera de expresar la ley de Boyle, como aquí lo estamos viendo en este dispositivo, es que a temperatura constante el volumen de un gas ideal es inversamente proporcional a la presión que se le aplica. Lo podemos ver en este dispositivo. Tenemos un gas, que es la parte amarilla, que está sometido a una presión. Sin embargo, la temperatura permanece constante, ya que de alguna manera vamos a eliminar el calor que se genera en el sistema. Por lo tanto, la temperatura la tenemos constante. Si nosotros graficáramos nuestros datos, tenemos esta gráfica en donde vamos a tener que a menores presiones se tiene un valor de volumen mayor y a mayores presiones
tenemos un volumen menor. Para el desarrollo experimental tenemos el siguiente material, equipo y sustancias. Primero tenemos un tubo de vidrio en forma de J modificado que está soportado, como ustedes pueden ver, en un soporte de madera que tiene una base metálica. También vamos a contar con una regla metálica de 60 centímetros y el sistema que vamos a trabajar es el aire. El aire que se encuentra contenido entre el mercurio que contiene el tubo en J y un émbolo, que aquí lo podemos ver, de metal que se encuentra en uno de los lados del tubo en forma de J. El procedimiento experimental va a constar de lo siguiente. Primero vamos a, por medio del émbolo, ajustar los niveles del mercurio que se encuentren al mismo nivel. Nosotros vamos a, en este momento, a identificar diferentes alturas. La altura total es donde inicia el émbolo hasta un nivel de referencia. Esta sería la altura total. La altura C es desde donde empieza el mercurio, bueno, la altura de la columna de mercurio del lado izquierdo es HC, porque es de la altura del sistema cerrado. Y finalmente la altura de la columna de mercurio que está del lado derecho y que está abierta a la atmósfera. Recordemos que el aire se encuentra entre el émbolo y el líquido de mercurio de la columna. Entonces iniciamos a bajar el émbolo aproximadamente 3 centímetros. Y entonces vamos a medir primeramente altura total, que le nombraremos altura total 1. Volvemos a medir la altura C, sería la número 1. Y bueno, la altura A, que sería la número 1 de nuestra primera medida. Posteriormente, vamos a volver a bajar el émbolo otros 3 centímetros. Obviamente ahora ya tendríamos nuevamente una altura 2, una HC2 y una HA2. Por lo que vamos a repetir varias veces, bajando la altura y midiendo las diferentes alturas en ese determinado tiempo. Anotamos en la tabla los datos experimentales que obtenemos y bueno, uno de los datos también que tenemos que tener es el diámetro interno del tubo, que se nos va a dar en la tabla de datos experimentales, y el cual es de 0.915 centímetros. Recordemos que la altura barométrica en la Ciudad de México es de 0.585 metros de mercurio. Y bueno, los datos para los diferentes equipos se les darán en la plataforma del Google Classroom.
Los cálculos para esta práctica número 4 son los siguientes. Primer cálculo, vamos a obtener el radio interno del tubo del vidrio, que es diámetro interno entre 2. Este diámetro interno ya está dado en los datos experimentales. De 0.915 centímetros. La altura del aire es el segundo cálculo y tenemos que la altura del aire va a ser la diferencia entre alturas total y la altura HC. Aquí lo tenemos para cada uno de los puntos. El tercer cálculo es determinar el volumen del aire en metro cúbico. Como el aire está contenido en el tubo dentro de como si fuera un cilindro, entonces el volumen del aire lo vamos a calcular por la fórmula del volumen de aire de un cilindro. Pi por radio al cuadrado por la altura del aire. Esto es para los diferentes puntos. El volumen del aire inicialmente tendría que salir en centímetro cúbico. Vamos nosotros a cambiarlo a metro cúbico, haciendo el cambio correspondiente. Un metro cúbico es igual a 10 a la 6, entre 10 a la 6 centímetros cúbicos. Se coloca de esta manera para que se puedan eliminar los centímetros cúbicos. Continuamos. Así que el volumen del aire se tiene que determinar para cada uno de los puntos. ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, ahí se está comprimiendo el aire para cada uno de los puntos. El volumen varía. Vamos a determinar la densidad del mercurio con la temperatura ambiente obtenida. En ese modelo matemático hay que sustituir en grados centígrados para que la densidad la podamos obtener en kilogramo por metro cúbico. En el cálculo número 5 tenemos la presión atmosférica, que la vamos a obtener en Pascal. Ya lo han hecho este cálculo. Presión atmosférica es igual a la densidad del mercurio por la G local por la altura barométrica en la Ciudad de México. Ahí están los datos. La densidad del mercurio fue la que obtuvieron en el anterior cálculo. De 13,000 y tantos, cada uno pues determina cuál fue la densidad. En el cálculo 6 se tiene que transformar la altura A y la altura C en metros, así que hay que dividir entre 100 centímetros. ¿Para qué? Para que podamos obtener en el cálculo 7 la diferencia de altura del mercurio, que sería la resta entre HA menos HC. Y lo tenemos para los diferentes puntos. En el cálculo número 8 vamos a obtener la presión hidrostática del mercurio en Pascal para cada uno de los puntos. Finalmente vamos a obtener la presión absoluta haciendo la suma de la presión hidrostática que obtuvimos en el anterior paso, más la presión atmosférica en la Ciudad de México que ya la habíamos obtenido para los diferentes puntos. Aquí vamos a corroborar la ley de Boyle multiplicando la presión absoluta de cada punto por el volumen del aire en cada punto, en cada
fila de dato en cada estado termodinámico y nos va a salir en pascal metro cúbico, lo cual es igual a joules para los diferentes puntos. Esa constante debe de ser muy similar. Es decir, de cada estado termodinámico que nosotros obtuvimos, al multiplicar presión por volumen, estos valores este valor obtenido tiene que ser muy similar, este volumen de constante. Ahí corroboramos que el gas ideal se comporta de una forma constante por los choques elásticos que se presentan. Para poder graficar, vamos a obtener la K promedio, es decir, suman todos los puntos, todas las K de los diferentes puntos entre el número de datos, que son 7, para que con esa K promedio podamos volver a ajustar el volumen. Aquí tenemos cómo serían las sustituciones. Ya ajustando el volumen, entonces podemos nosotros obtener una gráfica de esta manera. En la segunda gráfica se puede observar cómo ya se ajustan los datos a la tendencia de la curva. Tenemos aquí un ejemplo de cómo les quedaría la gráfica. Y aquí también estamos corroborando la ley de Boyle gráficamente. La presión es inversamente proporcional al volumen obtenido. Por último, tenemos este cuestionario en su instructivo, el cual deben de contestar. Y bueno, aquí les dejo, por si desean realizar sus cálculos, estos datos para que tengan acceso universal al conocimiento. Este reporte no se toma en cuenta, solamente es para que ustedes puedan tener el acceso universal al conocimiento. Gracias por su atención. Eso es todo.